Buenas noches. Estamos súper contentos de poder contar con Paul Washer en el seminario, un poquito de él. Así que, bueno, en primer lugar, Paul, antes de darte la palabra, quiero agradecerte por haber aceptado esta pequeña reunión. Estamos muy agradecidos contigo, con tu ministerio, lo que has hablado en nuestras vidas en estos años, y por apoyar a centros teológicos. De verdad, me siento muy agradecido por lo que hacen por nosotros. Así que, bienvenido, Paul. Gracias, hermano, es mi privilegio. Bueno, Paul, yo quería comenzar un poco hablando de algunos temas que quizás la gente no conoce, ¿no? Porque a veces conocemos a los líderes y conocemos su predicación, pero no conocemos un poco más atrás. Y me gustaría conocer un poco de tu familia, que nos cuentes un poco de tu vida. Ya. Bueno, yo tengo 59 años en septiembre, 59 en septiembre voy a cumplir, y tengo una esposa que se considera peruana. Su mamá es peruana, su papá es español, pero vivió casi toda su vida en Perú, Charo. Y tengo 4 hijos. Uno sale en 2 semanas para estudiar en Masters University, ahí con John MacArthur. Y otro hijo que tiene 16 años, Ian es el mayor, Evan tiene 16. Tengo una hija de 12 años. Y también puedes llamarme Abraham porque tengo una hija de 4 años. Wow. Y su nombre es Bronwyn. Y yo vivo aquí en Virginia. Es un lugar más o menos rural, no es una ciudad grande. Y aquí es donde tenemos las oficinas de HeartCry, y también nosotros somos parte y estamos bajo la autoridad de una iglesia local, Christ Church, aquí en Radford, Virginia. Qué bueno, Paul, que tengan eso, ¿no? Que una iglesia local esté canalizando el ministerio, ¿no? Bueno, hermano, el Señor solamente tiene una organización, y no es una organización, es un organismo, es la iglesia local. Y si no eres parte de una iglesia local, entonces no estás andando conforme al Nuevo Testamento. Oye, Paul, ahora que hablabas de tu familia, una de las cosas que me ha gustado escucharte este tiempo en algunas entrevistas por ahí, es el énfasis que le pones a la familia. Yo crecí en una cultura evangélica, y quizás no lo hacían por malos, ¿no? Pero como que se había metido este chip de ministerio, de reino, de evangelismo, y la familia era como que mi esposa en segundo lugar. Sí. Y yo pude observar mucho eso, hasta machismo, y a mí me afectó mucho en mi fe, o sea, no conciliaba eso. Y tú siempre hablas de la familia. ¿Podrías contarnos el énfasis que deberíamos tener como cristianos en general y como pastores en el tema Como familiar? pastores y obreros, es cierto que tenemos que trabajar duro y tenemos que sacrificar mucho, ¿no? No es un trabajo para los flojos. Pero, mira, hay muchas personas en el día de hoy que están hablando de la reforma, ¿no? Hace 500 años. Pero lo que no entienden es que la reforma, no entienden la reforma. La reforma, el centro de la reforma era la suficiencia de las Escrituras y conformar cada aspecto de nuestra vida a lo que está escrito. Entonces, la reforma no tiene que ver con solamente una doctrina de salvación, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con cómo ordenamos la iglesia, que nosotros no tenemos autoridad de quitar a la palabra de Dios ni añadir a la palabra de Dios. Entonces, un ministro, según 1 Timoteo capítulo 3, un hombre no califica para el ministerio si no maneja bien su familia. Y los pastores que dicen que yo tengo que sacrificar a mi familia, ¿no? por causa del ministerio, están acusando a Dios como Adán acusó a Dios, la mujer que me diste, ¿no? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es perfecta,
significa que armoniza perfectamente, que no se contradice. Entonces, si estoy diciendo que para cumplir el ministerio, para obedecer los mandamientos con respecto al ministerio, yo tengo que desobedecer a Dios en los mandamientos con respecto a la familia. Estoy diciendo que la voluntad de Dios no es perfecta. Que en la misma naturaleza de Dios hay contradicciones. Entonces hay tiempo para todo. Lo que tenemos que ver es que nosotros, el Señor no nos ha llamado a ser exitosos. El Señor nos ha llamado a ser obedientes a lo que está escrito. Gracias. Tú me hacías pensar un poco en el tema de los requisitos para ser pastor, ¿no? En 1 Timoteo, Tito. Y recién estaba con un amigo misionero haciendo un recuento de los requisitos y, oye, he leído este pasaje toda mi vida, por estos pasajes, pero fue una de las pocas veces que me di cuenta de el énfasis del carácter por encima de la habilidad. Y te digo, o sea, no sé por qué he estado ciego, no sé, pero siempre mi énfasis era casi igual o la habilidad como importante, pero el carácter es todo, o sea, el 95% ahí es carácter, carácter, carácter. ¿Qué podrías decir a eso? Hermano, mira, una de las frases muy comunes en la Reforma era una frase latín, semper reformanda, siempre reformándonos. Y la santificación tiene que ver con más y más conformidad a la imagen de Cristo, a la voluntad de Cristo, como se revela en las Escrituras. Entonces, mientras estudiamos las Escrituras, vamos a ver donde hay contradicciones entre las Escrituras y nuestra propia vida o nuestra propia doctrina. Entonces, siempre debemos estar creciendo. Pero una vez yo estaba caminando en Miraflores, en Lima, y yo vi un folleto en la vereda que fue escrito por la Iglesia Católica, acusando a los bautistas de ser extremistas porque creían todas las palabras de la palabra de Dios, ¿no? Que entonces, leyendo el folleto, yo oraba, Señor, si solamente fuera así, si solamente fuera así. Nosotros podemos jactarnos todo el día que somos bíblicos, somos bíblicos, somos bíblicos, pero ¿de verdad tomamos en serio la doctrina de la Escritura? Y no solamente la doctrina, sino los preceptos y mandamientos con respecto al ministerio, con respecto a cómo ordenar la iglesia. Había algunos años, yo estuve predicando en una conferencia de alabanza. Entonces ellos querían que yo enseñara sobre la teología de alabanza. Y yo pregunté a todos los directores de música, después de estudiar de Génesis a Apocalipsis, sacando cada texto en el temor del Señor y ordenando los textos para ver cómo debe ser un ministerio de música, ¿qué tipo de cambios hicieron en su vida? Ninguno de los directores de música había hecho tal cosa. Ninguno había, no, solamente vamos a leer un libro de alabanza escrito por una persona que ministra en una iglesia grande. Pero el Señor mató a 2 ministros de música en Levítico capítulo 10. Sí. Aquí en Heartcry, cada martes tenemos un día de oración, una mañana de oración. Y una de las oraciones que vas a escuchar cada semana es, Señor, aumenta nuestro temor de ti. Y nuestro temor del Señor, no, el estándar para ver si de verdad estamos creciendo en el temor del Señor es nuestra sumisión a su palabra escrita. Nosotros no tenemos el derecho de ordenar la iglesia como creemos, no tenemos el derecho de predicar como creemos, nada. Solamente somos mayordomos y es nuestra responsabilidad someternos a lo que está escrito, nada más. Yo, hablando de ministerio, quería que
Yo sé que tú estuviste muchos años aquí en Perú, bueno, no sé cuántos exactamente. Eh, Te busqué en Wikipedia, pero no decía Como mucho. 11 años, hermano, entre 10 y 11 años. Y No, los mejores 10 años de mi vida. wow, qué lindo. No, un día, cuando yo muero, yo me voy a, no sé si en la nueva tierra va a ser un país que se llama Perú, pero si es así, me voy a Perú. Sabes, muchos me contaron, mis papás me contaban que tú ibas y predicabas y era como que tenías ese fuego pentecostal, era raro pues en la iglesia bautista tu forma de alabanza y era, otros me cuentan en la selva cuando estabas en Amazonas y te veían ahí caminando, el gringo pues con, era todo terreno, le decimos aquí en Lima, ¿no? Todo terreno y tienen muchas, me cuentan cosas muy lindas de ti. Cuéntanos un poco de tu ministerio aquí en Perú, en aquellos años. ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué Perú? Hermano, cuando yo llegué, de verdad, yo era joven, yo había salido del seminario y con mi maestría, pero yo no estaba preparado para ser misionero. Yo sobreviví por causa de la misericordia de Dios. Mm, Uno debe estar en una iglesia bíblica primero, uno debe estar sometido a ancianos calificados y aprender, y hombres que deben, de verdad, deben juzgar para ver si calificas. Yo era muy dedicado, es cierto, pero me faltaba mucho cuando yo llegué al Perú. Felizmente, en Perú conocí a varios misioneros y pastores peruanos que invirtieron mucho en mi vida. Thomas Pace, por mm, ejemplo, Oliver Williams, Homer Crane, mi hermano Redford mm. y hermano Ángel Colmenares me enseñó bastante. Hermano, no sé dónde está ahora, pero no he escuchado de él en años, pero Jesús Hurtado me retó bastante. Por medio de él, creo, después de hablar con él, yo empecé una jornada de estudiar la Biblia 5, 6, 10 horas al día, de Mm, verdad. Él me animó, me retó. Entonces, por la gracia de Dios, yo fui recibido por misioneros extranjeros y peruanos. Ernesto Zacarías y su deseo de hacer evangelismo, mm. muchas personas. Entonces, mi vida ha sido una vida de misericordia de parte de Dios. Pero cuando llegué al Perú, yo tenía la idea yo ayudé a un misionero, Homer Crane, en Ventanilla Alta, en el norte de Lima, ¿no? Ujú, Y, empecé un estudio bíblico de universitarios en Surco, ujú. y en tiempo llegó a ser la iglesia que ahora está en Barranco, bajo, ¿no? Las ancianos y Brad White y otros ahí en Barranco. Pero después de como 2 años trabajando, conocí a Ángel Colmenares Ujú. y escuché tantas cosas de él. Entonces, él me dijo, Pablo, tenemos muchas iglesias, pero hay grupos como Jesús Solo, algunos pentecostales radicales, los adventistas y otros que están haciéndonos daño. Puedes venir y ayudarnos. Entonces yo empecé a viajar con él. Y yo vi su énfasis en la iglesia local, su manera de entrenar líderes y su amor por la obra. Entonces Ángel Colmenares tuvo, los hermanos de Pacaypampa y de la sierra, hermano, increíble. Nunca en mi vida yo había visto personas con tanto coraje, hermanos, los hermanos del norte de la sierra de Piura. Wow, no tienen miedo de nada. Entonces, mucho de lo que hacemos en los últimos 20 años es por causa de lo que aprendí en Perú. Entonces yo he recibido mucho, hermano.
del Perú. Entonces empezamos una iglesia, pero yo pasamos probablemente demasiado tiempo fuera de la iglesia, haciendo la obra misionera como un joven, ¿no? Lleno de deseos de hacer mucho. Pero ahora yo he aprendido que el ministerio más importante, el hombre más importante en toda la gran comisión, es el pastor de una iglesia local. Amén. Y la iglesia local es el epicentro de la obra misionera global. Y los pastores, no los expertos o los directores de misiones, no, los pastores son los líderes también de la gran comisión. Y los misioneros deben salir de iglesias locales, ¿no? Cuando califican como ancianos. Oye, Pablo, de verdad que totalmente de acuerdo. O sea, ese es algo que a veces se ignora tanto, o no sé si se ignora o ignoramos, pero es básico, es básico. Oye, qué lindo que lo hayas aprendido en este recorrido, hermano. Hermano, yo vi cosas. Yo lamento que no tenía conmigo un video, una cámara de grabación. Hermano, yo vi cosas, especialmente en el norte del Perú, en el ministerio de Ángel Colmenares, que era como, no, la iglesia en el primer siglo. No estoy hablando de milagros y otros, estoy hablando de hombres ahí en la sierra, tan dedicados. Una vez, hermano, te voy a contar. Yo estaba predicando a como 400 de esos hombres. Hay bastante, hermano. Y Ángel Colmenares me dijo, Pablo, habla con ellos acerca del mundo no alcanzado, porque ellos no tienen una idea del mundo fuera. Entonces empecé a hablar de la situación en el Medio Oeste. Y como no hay misioneros y hay gente muriendo sin Cristo y los cristianos son perseguidos. Y los hermanos en la sierra más alta se enojaron, hermano. Empezaron a llorar, pero se enojaron. Y vinieron a mí así, con esa pregunta. ¿Dónde está ese lugar? ¿Y cuánto tiempo tenemos que caminar para llegar? ¿Por qué nadie ha ido allí? ¿Qué pasa? Y no sabían que el lugar era no, otro lado del mar, pero estaban enojados porque nadie había ido ahí. Y yo les dije, pero hermano, si tú vas allí y te matan. Y pastor, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Solamente muéstranos cómo llegar, ¿no? Qué lindo, hermano. Algo que he estado observando mucho ahora que estás hablando de la iglesia también local, este espíritu, este espíritu de comunidad, espíritu de pastores cercanos, siento que se ha perdido mucho. Hoy día hay mucho este empuje a pastores jóvenes, ¿no? Yo lo veo en mi vida misma a ser un poco más rockstar, estar visible, pero como que se ha perdido mucho ese pastor de ovejas, ese pastor que está ahí, ese pastor. ¿Por qué crees que se ha perdido ese de conocer a tu gente? O sea, por qué le damos menos importancia a eso que es tan hermoso que es la iglesia y nos hemos apartado no está nada de malo ser conocido, pero como que esa búsqueda de estar fuera de tu lugar y generar comunidad? Porque no leemos la Biblia, hermano. De verdad. Mira, en el día de hoy, de una manera, y personas se van a enojar cuando me escuchen decir eso, pero creo que de una manera el coronavirus es el juicio de Dios contra todas las conferencias grandes y los predicadores famosos que siempre predican en las conferencias. Y yo soy una persona que predica en conferencias. Hermano, no, la señal que eres un éxito en el reino de Dios no es que has escrito un libro o que predicas en conferencias grandes o personas te conocen a través de YouTube.
quiero usar una palabra muy, es estúpido, hermano, es horrible. Pero este es el estándar en el día de hoy. Es el estándar, pero no en el reino de Dios. Como digo, mira, tenemos 4 ancianos en nuestra iglesia, 4 ancianos. Yo no soy uno de ellos. Ujú. Yo tengo más años que todos los ancianos, soy más viejo. Yo tengo más años en el ministerio que uno de los jóvenes que es anciano sobre mí. Todo lo que hacemos en HeartCry es después de consultar a los ancianos. Wow. Es conforme a los ancianos y la iglesia local. Mm. HeartCry es un ministerio de la iglesia local. La persona, mira, el Señor es el que ve. ¿No? El reino de Dios se consiste mayormente de pastores fieles y desconocidos que pastorean 25 personas, 75 personas, 150 personas, por ahí. Hemos perdido la visión nuevo testamentaria. Mira, en el libro de Hechos, deben estudiarlo bien, porque lo que vemos es como no hay apóstoles en el día de hoy, y un anciano no tiene la autoridad de un apóstol. Uh-huh. Pero podemos ver los apóstoles pasando, creo que la palabra es el batón. El bastón. Bastón. El bastón a los ancianos, porque vemos en el comienzo del libro de Hechos, apóstoles, 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 ancianos, apóstoles, ancianos, apóstoles, apóstoles, ancianos, ancianos. Pablo fue enviado, Pablo el apóstol fue enviado a la obra misionera de la iglesia en Antioquía, y después de hacer su jornada, ¿qué hace? Va a la iglesia y el apóstol hace su informe a la iglesia local y a los ancianos. Entonces, hermano, el ministerio más grande en todo el mundo es el ministerio del pastor. Quizás no se ve. Yo te voy a dar un ejemplo. Todo el mundo conoce a John MacArthur. Todo el mundo conoce a John MacArthur. Y yo lo respeto, hermano. Yo lo conozco y lo respeto. Pero aún él me dijo una vez, Pablo, todos ven todas las cosas, el seminario, la universidad y todo lo que hay acá. Y ellos dicen, ¿cómo lo haces? Y él dice, yo no lo hago. Yo ni sé lo que está pasando por aquí. Yo soy pastor Juan. Yo pastoreo mi iglesia. Yo predico a mi iglesia. Yo pastoreo mi iglesia. Y mira, otro ejemplo. Cuando yo estoy reuniéndome con nuevos misioneros, casi todos tienen la misma idea. Cuando yo pregunto, ¿qué vas a hacer? Cuando vas al campo misionero, ¿qué vas a hacer? Bueno, Pablo, quiero empezar una iglesia y de esta iglesia quiero empezar otras iglesias. Y yo digo, no. ¿Qué? No. Mira, joven, tú empiezas a una iglesia porque amas esta iglesia. Tú no vas a empezar una iglesia para usar esta iglesia para empezar otras iglesias. Porque las personas que vienen a tu iglesia muchas veces no van a cooperar con tu visión. Tú vas a querer correr, ellos ni pueden caminar. Tú empiezas una iglesia porque tú amas la iglesia local y quieres dar tu vida a esa iglesia. Y si tú das tu vida a la iglesia, en tiempo el Señor va a empezar otras iglesias. Pero nunca debes usar tu iglesia para llevar a cabo una visión que tienes. Porque la visión es la iglesia. Oh, hermanos, yo predico en conferencias, escribo algunos libros. Un día voy a morir y mi nombre va a morir conmigo. La persona importante en el reino de Dios es el que tiene el llamado de pastor y probablemente nadie lo conoce. ¿No?
Sí, sí. Oye, Paul, de verdad, sí, es algo que también toca mucho mi corazón. O sea, invertir en personas que conozco es, y Sí, no sé, yo pienso en Spurgeon. Una vez dice que se salió a predicar y su iglesia había crecido tanto y se puso a llorar desconsoladamente y le dijeron, ¿qué pasa? Y él dice, oye, no los conozco, no los conozco. sí. Sí, eso me hizo pensar No, mucho. mira, los pastores, por ejemplo, a veces yo los veo, están ahí en sus oficinas casi todo el día, aconsejando una pequeña oveja que tiene dificultades en simplemente andar bien. Mm, No están tratando de ganar un nombre para sí mismo, simplemente aman a las ovejas. Y cuando una persona, mira, cuando un pastor dice, yo amo la iglesia, yo amo la iglesia, yo amo la iglesia, yo siempre digo, tú amas la iglesia tanto como amas la oveja más problemático en la iglesia. mm, Muchos pastores no aman la iglesia, ellos aman su ministerio en la mm, iglesia. mm, No es amar a las personas que no pueden contribuir a tu visión. mm. ¿Por qué crees que los pastores tienden a, como que hay una necesidad? Porque, por ejemplo, ahorita no hay iglesias, ¿no? Tenemos que entrar pues a internet y como que nos sentimos tristes que la gente no se conecta, pero no es tanto porque la gente no está ahí haciendo comunidad, sino es tanto por querer ver esos números, porque siempre estamos, me parece que a veces los pastores también tienen una dependencia del Hermano, ministerio. si yo voy al dentista, al doctor, o reunirme aquí con una persona y ellos me preguntan, ¿qué eres? Si yo digo soy abogado, soy doctor, contador, dueño de negocio, negociante, algo. Está bien. Aquí en Estados Unidos, si yo digo, por ejemplo, un hombre hoy día me preguntó, y señor, ¿usted qué hace usted? Yo dije, yo vivo para predicar el evangelio de Jesucristo. Es Mm, mi vida. Y él me miró como loco, ¿no? Si yo digo soy abogado, el mundo dice, es un hombre importante. Si yo digo médico, es un hombre importante. Si digo pastor, aún entre los evangélicos en el día de hoy, si tú dices pastor, no es gran cosa. Luego te van a preguntar, pero predicas en conferencias, has escrito un libro, ¿cuán grande es tu iglesia? Entonces, muchas veces los pastores, no apreciamos a los pastores. Entonces, siempre están buscando una manera de afirmarse, de confirmar sus ministerios. mm, El mundo nos odia. Y a veces aún la iglesia no aprecia a la persona más importante en la iglesia, que es el pastor. Entonces, queremos decir cosas como, no, yo prediqué con Sujel Michelin, o yo escribí un libro, o mi iglesia tiene 500 personas, ¿ves? Pero lo que debemos hacer es, debemos fijar nuestros ojos en Cristo y mm, la recompensa que viene con Él en la segunda venida. Porque Dios es el Dios que ve. Y el hombre que ministra en secreto, nadie lo conoce. Un día Él va a ser exaltado sobre el conferencista. Cuando yo estoy predicando a veces, de verdad, tengo vergüenza. Yo estoy en una conferencia predicando y yo conozco hombres que están sentados ahí, que me están escuchando, que son más piadosos que yo, mm, que saben más de Dios que yo. Yo prediqué un sermón famoso, no, hace 18 años y ahora soy famoso. Pero eso no significa nada, hermano. mm. Dios es el Dios que ve.